las 2:18 de la noche. Pues con la noticia despedimos. El artículo 151 no pasó el listón en Almería y Jaén. Saludos desde Sevilla, desde Radio Sevilla, central informativa esta noche de la cadena SER, a todos los oyentes de toda España. Buenas noches. Con una fe tremenda en que aquello iba a salir, la contrariedad de que iban saliendo cifras que no daban luego para el resultado necesitado. Pero bueno. Y solo algunos que sabían más que nosotros de plebiscitos y de lo importante que es la política para desatascar situaciones, nos decían, no está perdido. Y es verdad que no estuvo perdido, pero esa noche sí nos caímos. Había pues aspereza desde el comienzo del día. Ayer había hecho sol, pero hoy los cielos estaban cubiertos en la zona occidental de Andalucía, mientras que llovía en la oriental. En la zona oeste hubo más ambiente en los pueblos que en las capitales. En la zona este, lo contrario. Yo recuerdo el día 28 de febrero, en el caso de Málaga, el primer hándicap que había, nada más despertar, es que era un día de invierno duro. Estaba un frío tremendo, hacía mucho viento, el cielo encapotado, estaba lloviendo en casi todos los pueblos de la provincia, estaba lloviendo ese día, con lo cual la mañana fue tremenda. Y el segundo problema es cuando se constituyen las mesas. Las mesas, creo que había en Málaga 600 y pico de mesas electorales en toda la provincia. En casi todas hubo problemas. Cuando los periodistas fuimos a que votara el presidente de la Junta de Andalucía, se descubrió que había un problema en el censo con él, y sin embargo la que estaba censada era su hija Patricia, que entonces yo creo que tenía 9 años, y en aquel momento estaba censada como adulta. El problema del censo dio la cara desde el minuto 1. El presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escudero, que no solo ha tenido problemas, ha sido dado de alta en el censo, luego de baja y finalmente de alta. Retraso y obstáculos que Rafael Escudero calificaba así. Parece ser que Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos tienen todas las dificultades. Yo lamento que estas cosas se produzcan, me parece absolutamente increíble. Fue Almería la provincia que acumuló mayor número de irregularidades en el censo, y no solo contabilizaron a los muertos. Del gobierno civil y de otras circunstancias hubo muchas irregularidades en el censo, gente que votaba doble, gente joven de 18 años que podía votar, que no se le informó, porque estaba toda la estructura de campaña publicitaria en los medios, en la propia Radio Almería se compraban espacios de 1 hora, de media hora, de la UCD, los empresarios también, o aquello de la manzanita podrida. Era difícil en aquella época abarcar el territorio andaluz, como recuerda Antonio Cascales, autor de la campaña publicitaria del referéndum. Por tu autonomía, vota sí con el PTA, Partido de los Trabajadores de Andalucía. Tú no podías poner una furgoneta con los papeles de las vallas, en la provincia de Almería por menos de 7 días. Es decir, mientras llegaba la furgoneta, la descargaban, cargaban los de Olula del Río y tal, cuando tú ponías la valla nueva, ya habían sido Eso es un problema de logística que aprendimos todos, también los que hicieron la campaña de la UCD, del gobierno, lo aprendieron. Tan lejos como Leila del Campo, un pequeño municipio almeriense cuya alcaldesa era entonces la más joven de España, militante de UCD, ni siquiera respetó la disciplina de voto. Nos dijeron eso, que nosotros en Sevilla nos venía muy mal. Incluso a nivel político, senadores de UCD nos decían que nos deberíamos de unir a Murcia, porque nosotros teníamos la materia prima y ellos lo que es la industria. Pediría la abstención, pero yo voté que no. Que incluso mi padre me riñó en aquel momento, ¿cómo? Y le dije, porque nadie me ha explicado. ¿Por qué debo votar que sí? Se hizo la pedagogía del dominio, toda la estructura estaba en manos de UCD, ¿no? Entonces la mayoría de pueblos eran de UCD, la capital, toda la estructura era el dominio. El modelo de partido de UCD era Almería, tenía más militantes que otras provincias, era de las más potentes de España y por supuesto de Andalucía. No te dejes engañar, este no es tu referéndum. Pero es muy importante el papel de la radio, del discurso sonoro,
en un pueblo donde todavía en esa época el 60% era analfabeto y desde luego no leía periódicos. La campaña que hice la basaba en las cuñas de radio y en la demora. Para los agricultores, una demora de 5 años suponía llegar tarde a la política europea que ya estaba emergiendo. Celebrar un referéndum sin nada. No hubo ayuda del gobierno central, pero sí mucho altruismo del pueblo andaluz. Sin dinero y sin apenas infraestructuras. Pepe Borrero era entonces funcionario de la Junta Preautonómica y tenían que montar todo, con muy poco. El deseo que tenía la gente, pero la gente la más sencilla. Entrábamos en corrales de vecinos y se volvían locos. Deme usted papeleta, deme usted no sé cuánto. Un niño que tendría, no sé si 7 o 8 años, más o menos, y un señor ya mayor, 70 y tantos años, 80 años. Ve usted que venía con mi nieto, porque como han abierto ustedes una cuenta cero para ayudar a la campaña y tal, mi nieto dice que él quiere dar su dinero. Pero pues no, mira hijo, no. Esto es para que las personas mayores que tienen un salario y trabajan y tal, pues aporten alguna cantidad de dinero para esto. Yo quiero dejar mi dinero. Y el abuelo dice, es que yo llevo ya diciéndole esto 2 semanas. Y pues de aquí no me voy. Y hubo que partir la hucha en la mesa mía, ¡bum! Y había 7,50. Una de las cosas que hizo el gobierno central es negarle la partida del presupuesto para la campaña. No tenía dinero la Junta Preautonómica ni para carteles. Estaba lleno de banderas. No había barrios de derechas, barrios de izquierdas, barrios pijos, barrios pobres, humildes. Todo estaba empapelado de blanco y verde, absolutamente todo. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora. Buena parte de esa cartelería y de la posterior al referéndum del 28F se realizó en la imprenta de la Diputación de Jaén, que entonces era una empresa privada. Hubo que hacer publicidad, tele, hubo que hacer folletos, claro, pues esta es la máquina que quedan de las máquinas que había en aquella época. Y yo, claro está. Queremos una imprenta de referencia en la Andalucía. Entonces, claro, pues cogieron y pensaron en nosotros. Nervios, expectación, rumores, recelos, solo se disiparán unos y otros cuando no quepa especulación porque ya se sepa todo. 9:30 de la mañana, Manuel Clavero Arévalo, exministro de Cultura y expresidente de la UCD andaluza, fue en Sevilla el político más madrugador para emitir su voto. Todo por hacer incluso cómo transmitir los resultados. El casino de la exposición Centro de Datos era un hervidero y allí se instaló la famosa pizarra que 1 año y medio después recogería también los números del referéndum del Estatuto de Autonomía. Llegamos al casino de la exposición y aquello, aunque esté mal decirlo, que yo parecía una casa de sociedad, sucia, llena de, yo qué sé, de todo. No habíamos caído ninguno. Era el tema dónde se iba a poner estos datos. O sea, madre mía de mi alma, 48 horas. Un tablero y hacer la pizarra y tal. Pues. Llégate a la carpintería y compra un tablero de los grandes y píntamelo en verde carruaje, porque sobre eso tenemos que hacer luego las separaciones por provincia y las series de datos que hay que anotar. Pero claro, las divisiones que tú quieres, esas no las puedo hacer, porque me traigo la pintura de lo otro y se corre la pintura, no está seco. Y bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, vale, Tito, trátelo seco. Escúchame, las divisiones con espardarapo lo hacemos. A las 8 de la mañana había uno un día en la puerta de la farmacia esperando, porque estaba de guardia, que esa fue la suerte también. Y se trajo un saco de espardarapo. Pusimos allí el tablero sobre sillas y tal, y se hicieron las distribuciones y todo lo demás. Será la noche más larga como ya fue el día más largo. Ese día muchos jóvenes votaron por primera vez.
movimientos estudiantiles muy comprometidos con el andalucismo. Nunca había votado, era la primera vez que iba a la urna y claro, el panorama que teníamos aquí en Andalucía era pues luchar contra este gobierno de la UCD, que estaban poniendo trampas a que nosotros los andaluces llegásemos con una autonomía plena al 151. Entonces había un ambiente, la mayoría de todos los compañeros del instituto, pues había un ambiente de querer luchar contra eso, ¿no? Había un convencimiento de que el sí era masivo, que allí el sí a lo que era el 151, la vía del 151, se conseguía y de sobra. El problema era si se superaba el 50% más uno del censo total con la cantidad de problemas que había surgido. Teníamos miedos por todas partes. Si se iba la luz, si los datos que venían no se interpretaban bien, porque todavía no habían visto lo que habían hecho, habían dispuesto, y además esos datos, ojo, que no se podían traspapelar ni perder ni dárselo a nadie que lo viese antes que el que tenía que apuntarlo a la pizarra. Que mandaban de Madrid la nota, se cortaba y Alfonso Guerra abría la puerta desde dentro con ese, Pepe Borrero. Pepe Borrero llegaba, cogía la nota y se la daba al consejero. A media tarde nos fuimos al centro de datos que estaba en el Lope de Vega, donde los datos se recibían por teléfono y se escribían con una tiza en una pizarra. O sea, no había todavía pantallas ni nada de esto. Y allí llegaron unos amigos, que los conocíamos, alemanes de la ZDF, que lo habían mandado para que contaran esto, que era muy importante en Europa. No, el 1,70. Votos nulos en blanco el 4,10. Abstención el 37,80. Nos vamos hasta Córdoba. Cuando salen los resultados de Almería y de Jaén, esto es un robo, no sé cuánto, tal y cual, pum, 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 Suárez al paredón, pum, 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 Suárez. Madre mía de mi alma. La policía estaba de servicio allí, que habría unos 15 o 20 números, se quitaron de en medio. Yo estoy convencido, 40 años después, que si la UCD no se pone en contra, no nos dice, andaluz, este no es tu referéndum, quédate en casa, no votes, yo creo que el referéndum no hubiera salido, por lo difícil que era superar esa lista. El consenso político logró, meses después, que Almería se incorporase bordeando, con la modificación de 2 leyes, la propia Constitución, y el 20 de octubre de 1981, con la aprobación del Estatuto, comienza a andar la autonomía andaluza. Lo pusieron muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Y a pesar de todo, pues aquí estamos. ¿Qué se consiguió? Se consiguió y mucho.